Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo módulo. Es el módulo que se puede considerar más técnico de todo el programa y tiene que ver con el tracking, con el seguimiento, con la optimización de las campañas. Y de verdad que pensé mucho cómo explicar este módulo y al final llegué a la conclusión que la mejor manera es explicando primero elementos básicos, como puede ser qué son las UID, qué son los tokens, qué es el postback, qué es el CLI-ID, explicarlo por separado, luego explicar cómo funciona una campaña sin el tracking, hacer prácticas y luego identificar las desventajas que esto tiene, y luego explicar cómo funciona una campaña con el tracking. De manera que cuando yo explique esto último va a ser más fácil de entender porque ya entiendes los elementos básicos. Ahora, antes de comenzar a explicar lo que son las UID, hay que explicar lo que son los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros es una estructura para organizar información en la URL. Es decir, es una forma de organizar información de manera que el sistema que está detrás lo pueda entender. Entonces consiste en el nombre del parámetro, que es como un identificador, igual valor. Entonces la única manera de identificar ese valor es con el parámetro. Y esto es muy importante porque más adelante cuando te explique cosas más avanzadas vas a entender la importancia de que esos valores estén identificados con un nombre, con un identificador, que es el parámetro. Vamos a ver un ejemplo con un enlace de afiliado SPA de manera que puedan entender mejor cómo se organizan los parámetros. Aquí tenemos un ejemplo que comienza con el http:// eldominio.com/. Hasta aquí es lo que yo llamo el enlace físico de la URL, porque es la que incide en ir a un sitio en particular de internet. ¿Me explico? Y luego viene este símbolo, que es el signo de interrogación, que juega un papel porque le está mandando una señal al sistema de que a partir de allí comienzan los parámetros. Y efectivamente, a partir de allí, la URL está muy bien organizada, ya que es la única manera de que el sistema lo pueda leer y lo pueda entender. ¿Me explico? Entonces, comienza el primer parámetro igual valor. Este parámetro lo tiene en la mayoría de los enlaces de SPA porque es el que identifica la oferta, es el identificador de la oferta. Luego viene este símbolo que en inglés lo llaman ampersand, en español significa y es una manera como de separar un parámetro de otro. Si le está mandando una señal al sistema de que viene un nuevo parámetro. Y efectivamente viene otro parámetro. Este parámetro también lo tiene la mayoría de los enlaces de SPA porque es el que te identifica a ti como afiliado. Es el identificador del afiliado, el código. Y nuevamente el ampersand y así sucesivamente otro parámetro y otro parámetro y otro parámetro. Esta es más o menos la estructura de los parámetros en una URL. Esta manera de organizar información en la URL a través de parámetros lo utiliza, yo diría que la mayoría de las plataformas de internet, incluyendo a Google. Si yo en este momento voy a Google y hago una búsqueda de cualquier cosa, voy a colocar aquí manzana y tomo la URL y la coloco aquí en el documento en Word, voy a colocar aquí, vean que yo diría que es exactamente igual. Comienza con el https://www.google.com/search. Hasta aquí es lo que yo llamo el enlace físico porque va a un sitio de internet en particular y viene el signo de interrogación. Viene el signo de interrogación y después comienzan los parámetros. Exactamente igual. Vean que este es el nombre del parámetro, igual la palabra que yo coloqué en el buscador, viene el ampersand como de separación de un parámetro a otro, nombre del parámetro, igual, otra vez la palabra que yo busqué en Google, ampersand, parámetro, igual, aquí está rastreándome como la versión de Google Chrome, hasta aquí, nueva separación, el source, que me está rastreando el navegador, el nombre del navegador, Chrome, nuevamente ampersand, parámetro, igual, y este valor que es como la codificación de los caracteres. Es decir, Google utiliza los parámetros para rastrear grandes cantidades de datos. Bueno,
exactamente igual como lo hace Google, lo tenemos que hacer nosotros con la URL de la oferta. Dicho esto, hay que decir que hay varios tipos de parámetros. Esta es la manera como yo lo entiendo. Quiero darte una explicación como coloquial, no una explicación muy técnica porque es más difícil de entender. Hay varios tipos de parámetros. Están los parámetros especializados que sirven para una sola cosa. Para una sola cosa. Unos sirven para rastrear datos, otros no son para rastrear datos. Por ejemplo, está el parámetro del ID de la oferta, el ID del afiliado. Estos no son para rastrear datos. Luego está el source, que sí sirve para rastrear datos. Está el AFCLI ID, que también sirve para rastrear datos, entre otros. Hay muchos parámetros. Las redes CPA tienen muchísimos parámetros. Entonces, pero ahorita no es muy importante profundizar en el tema de los parámetros especializados, sino lo que son las SUBID. ¿Qué son las SUBID? Bueno, todo lo que no puedes hacer con los parámetros especializados, entonces lo haces con las SUBID. Las SUBID son las que yo llamo los parámetros todoterreno, porque sirve para todo. Y por eso se llama sub, porque son como parámetros secundarios. Entonces, ¿qué son las SUBID? Son parámetros secundarios para rastrear variables, valores, datos personalizados relacionados con la campaña o con el anuncio. Es decir, es una manera como de etiquetar datos a la visita y por ende a la conversión. Es decir, cuando el usuario llega a la página de la oferta, nosotros podemos etiquetar datos en la URL. De manera que cuando se genera la conversión, nosotros podemos etiquetar esos datos a dicha conversión. Ahora, quiero acotar varias cosas. Estos parámetros que aparecen aquí cambian dependiendo de la red CPA que estés trabajando. Es decir, no son iguales. Y ya te voy a explicar más adelante por qué cambian. Eso en primer lugar. Y luego, en la mayoría de las veces, tú lo único que tienes que trabajar son las SUBID. Porque tú lo que quieres es registrar datos. Simplemente registrar. Ahora, hay casos excepcionales de varios afiliados que no solamente quieren registrar datos, sino también quieren que la CPA, que la red CPA lo reconozca. Entonces, sí, son dos cosas diferentes. Una cosa es registrar datos y otra cosa es que lo registre y que lo reconozca. Si tú quieres que la red CPA lo registre y a la vez lo reconozca, entonces tienes que pasarlo por el parámetro especializado correspondiente. ¿Me explico? Pero como te digo, son casos excepcionales. La mayoría de las veces, simplemente que tú manejes la SUBID es más que suficiente. Y bueno, lo siguiente que quiero explicarte es que, como dije anteriormente, los parámetros cambian dependiendo de la red CPA que estás trabajando. Y eso es porque las redes funcionan con diferentes software. Son como sistemas operativos. O sea, así como existe Windows y Mac OS, que le da funcionamiento a la computadora, igual pasa con las redes CPA. Las redes CPA funcionan con unos software que son comerciales, por cierto, que tú puedes comprar la licencia si tú quieres. Hay varios. Hay uno que se llama Tune, que antes se llamaba Hashoffers. Hay otro que se llama Cake. Hay otro que se llama HitPath, Linktruth. Y bueno, y algunas redes que funcionan con software personalizado. Pero la mayoría de las redes funcionan con estos software, entre otros. Puede haber otros. Por ejemplo, que yo estoy aquí en la página oficial de Tune. Si tú, por ejemplo, quieres tener tu propio programa de afiliado de tu empresa, puedes comprar la licencia. Si tú quieres tener tu propia red CPA, también. Y bueno, aquí estoy, por ejemplo, en el centro de ayuda de Tune, que habla de la SUBID. Te voy a dejar todos estos enlaces en el caso de que quieras seguir aprendiendo y profundizar más en el conocimiento de cómo funcionan estos software, porque son bastante sofisticados y complejos. Bueno, aquí explica cómo funciona la SUBID con el software de Tune. El otro software es Cake, es otro bastante utilizado por muchas redes. También tiene su centro de ayuda donde puedes aprender cómo funcionan los parámetros. Hay otro que se llama HitPath, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los nombres de la SUBID de estos diferentes software que le dan funcionamiento a muchas redes CPA? Bueno, si está hecha en Tune, que muchas redes funcionan con Tune, por ejemplo Affiliates, Crack Revenue, Toro, entre otras. Esta información la saqué de internet y puede ser que esté un poco desactualizada, inclusive muchas redes ya no funcionan.
Pero bueno, si ustedes ven que las UID son como estas, HubSub, HubSub 2, HubSub 3, HubSub 4, HubSub 5. Que por cierto, las UID son limitadas. ¿Cierto? No puedes colocar 20 UID. No. En el caso de Tune nada más hay 5. Nada más. Y bueno, ¿cómo es el enlace de afiliado en Tune? Bueno, aquí ustedes pueden ver el enlace. Hasta aquí, signo de interrogación, comienzan los parámetros. HubSub igual valor, ampersand. HubSub 2 igual valor. Y así sucesivamente. Si está hecha en Cake, que muchas redes también funcionan con Cake, como por ejemplo ClickBuff, Abover All Offer, que ya no existe, Cash Network, Global Y Media, A4D, entre otras, y funcionan con S1, S2, S3, S4 y S5. Y este es más o menos un enlace en Cake. S1 igual valor, ampersand, S2 igual valor. Que por cierto, yo les recomiendo que si están trabajando con una red CPA que está hecha en Cake, no utilicen el S1, porque es como especial. Lo leí en el centro de ayuda de Cake. Ellos dicen que el S1 no registra valores únicos, porque eso es otra cosa. Muchas redes CPA que funcionan con estos software, como Cake, como Tune, ellos como que separan los parámetros para registrar valores únicos y no únicos. Y entonces en el caso de S1 no registra valores únicos. Entonces yo les recomiendo que trabajen solamente del S2 para abajo. Es lo más recomendable. Hay otras redes que funcionan con HeatPath, como por ejemplo W4, que es bastante conocida, y son con C1, C2, C3. Entonces bueno, este es el enlace de afiliado, y entonces C1 igual valor, ampersand, C2 igual valor. Y bueno, y después hay otras redes que funcionan con software personalizado. En ese caso, lo que yo te recomiendo es que vayas a la página oficial de la red y vayas al centro de soporte, y en alguna parte debe aparecer cuáles son los nombres de las UID, o preguntarle al account manager para que te diga cuáles son. Hay otras redes de CPA, como por ejemplo AdWork Media o CPA LED, que he visto que la UID es así, subit. Entonces subit igual valor, ampersand, subit 2 igual valor, ampersand, subit 3 igual valor. Y bueno, vamos a hacer una práctica. Yo en este momento voy a ir a la red de CPA Toro, a la oferta de préstamos Sol Crédito, que venimos hablando muchísimo en las clases anteriores. Y vean que si yo le doy aquí donde dice mostrar enlace de seguimiento, aparece mi enlace de afiliado. Este es mi enlace de afiliado. Vean que es muy parecido a lo que venimos hablando en el documento en Word. El dominio, aquí viene sin interrogación, y vienen los dos parámetros que son inamovibles. Uno que identifica el código del afiliado, que soy yo, y el código que identifica la oferta. Y a partir de allí yo puedo comenzar a agregar las UID. Puedo utilizar esta funcionalidad. Por ejemplo, vean que aquí están las UID, y vamos a agregar el UID 1, y voy a colocar dato 1 y lo agregamos. Vean que aquí lo agrego. Voy a agregar un parámetro de la UID 2, dato 2, lo agregamos y listo. Ya yo puedo utilizar este enlace de afiliado. Vamos a ejecutar el enlace para que ustedes vean cómo estos valores se van a registrar en la red. Voy a colocarme una IP de México. Voy a utilizar este VPN. Me conecto. Listo, ya estoy conectado con una IP de México. Voy a tomar el enlace y lo voy a ejecutar. Simplemente lo voy a ejecutar y le voy a dar Enter. Vean que estoy llegando a la página de la oferta. Ya el enlace de afiliado se ejecutó. Ahora esos valores que aparecen en la UID deberían aparecer en el reporte de la red. Voy a ir a la red de CPA, voy a ir a reporte. Aquí pasa un detalle importante con esta red de CPA Toro, que es que
Si las visitas, los clics del enlace son menos de 5 clics, no va a aparecer en el reporte principal, sino que va a aparecer en un reporte secundario que se llama Road Clicks. Voy a darle clic allí y vean que me aparece el nombre de la oferta que se ejecutó el enlace de afiliado, y voy a agregar el HubSub 1 en el reporte y el HubSub 2 y le voy a dar reportar, y vean que aparece el valor del HubSub 1 y el valor del HubSub 2. De esa manera yo puedo registrar valores, datos a la visita y por ende a la conversión. Cuando tenga más clics, más de 5, más de 10, sí aparecerá en el reporte principal, y ahí sí yo puedo asociar las conversiones con estos valores de la SUID, y de esa manera yo puedo optimizar la campaña. Y bueno amigos, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.